Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Monster House. La película fue dirigida por Gil Keenan, quien años después pasaría a dirigir proyectos como Poltergeist y El chico que salvó la Navidad. Él también fue uno de los escritores de la última cinta de Ghostbusters. Por otro lado, entre los productores de esta cinta se encuentran grandes nombres como Robert Zemeckis y Steven Spielberg. Además, uno de sus guionistas fue Dan Harmon, quien de hecho no estuvo satisfecho con el resultado final de la cinta, pero de eso hablaremos más adelante. En cuanto a la taquilla, la cinta logró recaudar más de 140 millones, nada mal considerando el presupuesto que tuvo, pero sí que está lejos de las que fueron las más taquilleras de ese año. La toma larga de la niña en el triciclo que vemos al comienzo parece rendir homenaje a la icónica escena de El Resplandor, cuando Danny maneja su triciclo por los pasillos del Hotel Overlook. Hay un pequeño presagio en la última palabra que dice Nevercracker antes de que le dé el infarto, y es que estuvo a punto de llamar a la casa ella o her en inglés, como si se tratara de una persona. Why can't you just stay away from her? Claro que este guiño se pierde en el doblaje latino, donde la palabra que iba a decir era casa. ¡Alejados de mi casa! Después de que los personajes dan por muerto a Nevercracker, se forma una pequeña grieta en la ventana de la casa, la cual se desvía para atravesar el cuello de DJ, simbolizando el rencor que ahora le tiene la casa por lo que le hizo a su esposo. Durante la noche, cuando DJ tiene una pesadilla con la casa, se ve la sombra de un brazo femenino con un sobrepeso visible, otro presagio de lo que se nos revelaría más adelante. Cuando la casa escupe la pelota de baloncesto, se le ve ahora con manchas que se asemejan a una cara amenazante como la de las típicas calabazas de Halloween. Aunque el hecho de que el balón sea de la marca Wilson y tenga una cara dibujada puede recordar también a aquella pelota de voleibol del náufrago. Esta película fue hecha por captura de movimiento, es decir, los distintos actores que participaron en esta llevaban un traje completo con el que las cámaras podrían rastrear sus acciones y movimientos, además de 72 puntos en la cara con los cuales podrían capturar sus emociones o gestos para que los encargados los llevaran a la animación. También se tuvieron que crear ciertas estructuras para que los actores se montaran o se movieran alrededor de estas, así como objetos que realmente tuvieran cierto peso para que los actores los cargaran, si es que la escena lo requería, como lo de las pistolas de agua. Todo esto tenía que hacerse para capturar la física de los movimientos de la mejor manera posible. Aún así, la película tampoco buscó el hiperrealismo, es decir, no intentaban imitar lo que hicieron por ejemplo en El Expreso Polar, sino que le dieron un toque caricaturesco como de plastilina o stop motion, y de esa manera evitar caer tanto en el Uncanny Valley, en el cual suelen caer muchos personajes generados por computadora que intentan acercarse lo más posible a la realidad. Además de que claro, hacerla con este estilo caricaturesco sería mucho menos costoso que intentar llegar al hiperrealismo como El Expreso Polar o Los Fantasmas de Scrooge. Cuando visitan a Skull en la tienda, se ve un juego arcade llamado Galaxer, un homenaje a los gabinetes de principios de los 80 como lo fueron el Galaxian y el Galaga. Asimismo, el juego estilo Castlevania que está jugando Skull fue creado para esta cinta, aunque sí que se puede jugar en la vida real, ya sea en algunas páginas web que lo emulan o en el propio juego de Monster House basado en la cinta, donde había una opción en la que podías jugarlo. En un punto escuchamos así mencionar que Bones está en una banda. Está en una banda. Y la mejor. Esto forma parte de una historia de fondo que no se tocó en la cinta, en la que se supone que Bones y Skull formaban parte de la misma banda, de la cual sí parece ser muy fan, pues vemos que reproduce una canción de ellos y hasta tiene vestimenta con su logo. Además, cuando los personajes visitan a Skull en el local donde este trabaja, se ve un póster de dicha banda. Cuando planean engañar a la casa con la aspiradora, el disfraz que le ponen parece ser un guiño sutil a uno de los invitados de la fiesta en la cinta de Donnie Darko. Y aunque puede que solo sea una coincidencia, existe una conexión, y es que la actriz Maggie Gyllenhaal participó en ambas cintas. Había una escena en el tráiler en la que veíamos cómo la casa devoraba al coche de policía con los oficiales dentro.
Aunque esto como tal nunca ocurre en la cinta, ya que aquí los policías fueron tragados uno por uno, mientras que los niños eran los que estaban dentro del auto. Por otro lado, el arte conceptual también revela algunas otras ideas que no llegaron a la cinta, como esta escena de Sis siendo devorada por la casa mientras los niños estaban en el auto, o que el policía novato originalmente iba a ser el gordo, pero como vimos al final se invirtieron los papeles. Cuando están dentro, Jenny señala lo que podría ser la úvula de la casa, es decir, ese tejido que te cuelga al fondo de la garganta, a lo que Chowder parece confundirlo con el aparato reproductor femenino, por lo que asume que la casa es una chica, lo cual en cierta manera tenía razón. So it's a girl house. Cabe mencionar que en el doblaje latino, Chowder no dice que la casa sea una chica, pero hace un juego de palabras con la menstruación. ¡Está monstruando! Y ya que hablamos de doblaje, hay un dato curioso con respecto a DJ y Chowder, y es que los que doblaron sus voces son hermanos en la vida real. Alejandro Orozco le da voz a DJ y Luis Fernando Orozco le da voz a Chowder. ¿Haces pipí en botellas? ¿De qué estás hablando? Ese es tu pipí. Ellos ya habían trabajado juntos anteriormente en Sharkboy y Lava Girl, siendo las voces de Max y Linus. ¿Cómo entraste aquí? Yo soy el soñador. Cuando nos cuentan la historia de origen de cómo Nevercracker conoció a Constance, vemos que el cartel del circo la muestra bajo el título de La mujer tan grande como una casa. Una descripción muy específica que por supuesto se relaciona con lo que le ocurriría después. Y hablando de Constance, la actriz que la interpretó fue Kathleen Turner, quien le llegó a dar voz a Jessica Rabbit. Kathleen contó en el making of que la manera en la que la convencieron de participar en este proyecto fue diciéndole que ella ya había interpretado al personaje animado más sexy de la historia, y ahora querían que interpretara al más feo. El equipo encargado del sonido se enfrentó ante el dilema de cómo crearían la voz de una casa, cómo se supone que debería sonar. Así que algo que se les ocurrió fue ir a una casa, llenarla con muchos micrófonos dentro de esta y luego la destruirían. De esa manera podrían apreciar todos esos sonidos que haría una casa desde adentro si estuviera desmoronándose. Y luego combinarían algunos de estos sonidos con una voz humana para darle más emoción. Un par de años después del estreno de la cinta, Kelly Oxford le escribió a Dan Harmon para comentarle que esta película le había dado pesadillas a su hija y que no le había gustado. A lo que Dan respondió diciéndole básicamente que lo entiende pero que no fue culpa de él, pues varias de las ideas que llegamos a ver en la cinta no formaban parte del guión que él había escrito. Por ejemplo, el director Gil Keenan fue quien agregó toda esa idea de que la casa estuviera poseída por un alma, lo que llevó a la creación de Constance y todas esas escenas en las que ella le guardaba rencor a cualquier niño que pasara cerca, algo que a Dan no le gustó, por lo que aprovechó en la carta de llamar al director Gil Keenan un idiota. Sin duda pudo desahogarse de que no hayan respetado su visión de la historia. Aún así, la película recibió críticas en su mayoría positivas, y hasta fue una de las nominadas al Oscar como mejor película animada del 2006. Claro que la ganadora terminó siendo Happy Feet, la cual tampoco es que fuera la gran joya, pero ciertamente no había mucha competencia ese año. Ahora cuéntame, ¿llegaste a ver Monster House? ¿Qué tal te pareció? ¿Y cuál de las pelis animadas del 2006 fue tu favorita? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Chris Serrano, Marco Mendoza, Manuel Rubio y Dani Hernández. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. ¡Está monstruando!